En las tranquilas calles de Wichita, Kansas, se escondía un monstruo, un hombre cuya cara amigable y vida aparentemente normal ocultaban una oscuridad indescriptible. Durante 17 años, este hombre sembró el terror, acechando a sus víctimas en silencio antes de atacarlas con una crueldad inhumana. Hoy vamos a explorar la mente retorcida de Dennis Rader, el hombre detrás de uno de los apodos más escalofriantes de la historia criminal, BTK. Entre 1974 y 1991, un asesino en serie aterrorizó la comunidad de Wichita. Sus crímenes eran espeluznantes no solo por la brutalidad con la que atacaba a sus víctimas, sino también por la precisión con la que planeaba cada uno de sus movimientos. Su modus operandi era siempre el mismo: atar, torturar, matar. Bind, torture, kill. De ahí nació su apodo, BTK. El 15 de enero de 1974, BTK cometió su primer crimen conocido. La familia Otero, compuesta por 4 miembros, fue brutalmente asesinada en su propia casa. Joseph y Julie Otero, junto con 2 de sus hijos, Josephine y Joseph Jr., fueron encontrados estrangulados y asfixiados. Este fue solo el comienzo de una serie de asesinatos que se extenderían durante más de una década. BTK acechaba a sus víctimas, las observaba, aprendía sus rutinas y luego entraba en sus hogares, donde ejecutaba su macabro ritual. Las ataba con cuerdas, las torturaba mental y físicamente, y finalmente las mataba de forma lenta y meticulosa. Pero no era suficiente para él simplemente matar. BTK necesitaba reconocimiento, ansiaba notoriedad. Rader no podía resistir la tentación de dejar saber al mundo lo que había hecho. Tras el asesinato de la familia Otero, BTK envió su primera carta al Wichita Eagle, un periódico local. La carta, escrita con un tono burlón y despectivo, contenía detalles que solo el asesino podría conocer, describiendo con precisión cómo ató, torturó y mató a los Otero. En esta carta, BTK describía sus actos con un lenguaje frío y clínico, dejando claro que para él, estas personas eran simplemente objetos para satisfacer su necesidad de control y poder. Uno de los asesinatos más inquietantes que cometió BTK fue el de Nancy Fox en diciembre de 1977. Nancy, una joven de 25 años, vivía sola en un apartamento en el sur de Wichita, Kansas. Rader la había estado vigilando durante semanas, observando sus rutinas diarias y aprendiendo sus horarios. Sabía que Nancy solía regresar a casa tarde por la noche y que su apartamento estaba en un vecindario tranquilo, donde podía actuar con relativa impunidad. Suscríbete y dale al like y campanita si te está gustando el video. Una noche, Rader se preparó meticulosamente para el ataque. Entró en el apartamento de Nancy mientras ella aún estaba en el trabajo. En lugar de simplemente entrar y atacar, Rader mostró una planificación meticulosa. Se escondió en el apartamento, esperando el momento adecuado para atacar. Utilizó su conocimiento de las rutinas de Nancy para asegurarse de estar allí cuando ella regresara. Cuando Nancy finalmente llegó a su apartamento esa noche, no tenía idea de que estaba siendo observada por un depredador. Rader la confrontó en su propio hogar, la sometió bajo amenaza y luego, de manera sistemática, la ató con cuerdas que había traído consigo. Este era un patrón que Rader seguía en todos sus crímenes: asegurar a sus víctimas de manera que no pudieran escapar. Después de atar a Nancy, Rader comenzó su ritual de tortura. La torturó mental y físicamente, manteniendo el control total sobre ella. Usó sus habilidades para crear una atmósfera de terror, sabiendo que para él, el acto de matar no era solo un final, sino parte de un proceso mucho más complejo y perturbador. La frialdad con la que ejecutó el crimen reveló su deseo de dominio y control absoluto sobre sus víctimas. Finalmente, cuando Nancy estaba completamente sometida y sin esperanza de escapar, Rader procedió a estrangularla con sus propias manos. Este método de estrangulación no solo aumentaba el sufrimiento de sus víctimas,
sino que también le permitía a Rader sentir un control más directo y personal sobre sus actos. La estrangulación era una forma de prolongar el sufrimiento y disfrutar del poder que sentía al tener el destino de otra persona en sus manos. Después de cometer el asesinato, Rader dejó el apartamento de Nancy, dejando la escena del crimen en un estado que reflejaba su meticulosa planificación. Sin embargo, lo que hizo este asesinato particularmente perturbador fue lo que sucedió después. Al día siguiente, Rader, en un acto de descaro y confianza en su impunidad, llamó a la policía desde una cabina telefónica pública para reportar el crimen. En la llamada, su tono era sorprendentemente calmado y controlado. Dijo simplemente: «Sí, me gustaría reportar un homicidio en la calle 843 Sur Pershing, Nancy Fox». Esta llamada fue hecha con una frialdad inquietante, casi como si estuviera informando sobre un simple incidente, no sobre un asesinato brutal. La policía, al recibir la llamada, quedó perpleja por la tranquilidad con la que el asesino reportaba el crimen, lo que solo añadía al terror que ya estaba causando en la comunidad. El juego continuó en los años siguientes. En 1978, BTK envió otra carta al Wichita Eagle, esta vez acompañada de un poema titulado «Oh Death to Nancy», una macabra parodia del poema «Oh Susana». En esta carta, BTK se regocijaba en su obra, describiendo a las víctimas como meras marionetas en sus manos. Además, Rader se deleitaba al ver cómo la policía se esforzaba por entender quién era, cuál era su motivación y cuándo atacaría de nuevo. Durante años, la comunidad vivió bajo el miedo constante de que el próximo ataque de BTK podría suceder en cualquier momento, y él disfrutaba de cada minuto de ese pánico. A pesar de la intensa búsqueda, BTK continuó burlándose de la policía con cartas y pistas falsas, manteniendo a la comunidad y a las autoridades en vilo. De hecho, en una de sus cartas, preguntó directamente a la policía: «¿Cómo se siente saber que hay un psicópata en su ciudad al que no pueden atrapar?». A través de sus comunicaciones, Rader creía que estaba mostrando su superioridad intelectual y su habilidad para evadir la justicia. Para él, este juego era tan importante como los asesinatos mismos. Lo que finalmente llevó a la caída de BTK no fue su astucia, sino su arrogancia. En 2004, después de más de una década de silencio, Rader reanudó su correspondencia con la policía. Estaba hambriento de atención y no podía resistir la tentación de reavivar el juego. En una de sus cartas, preguntó si un disquete podía ser rastreado. La policía, sabiamente, le aseguró que no sería posible. Confiado, Rader envió un disquete a las autoridades, creyendo que estaba un paso por delante. Pero este fue su mayor error. Los investigadores rastrearon el disquete hasta una computadora en la iglesia donde Rader trabajaba. Este error, combinado con la evidencia de ADN recogida de las escenas del crimen, finalmente permitió a la policía identificar y arrestar al hombre que había evadido la captura durante tanto tiempo. Dennis Rader fue arrestado el 25 de febrero de 2005. En su juicio, confesó sin remordimientos los 10 asesinatos que había cometido. Describió cada uno con una frialdad escalofriante, detallando cómo había acechado y matado a cada una de sus víctimas. Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Kansas. Pero, ¿cómo pudo un hombre como Dennis Rader llevar una vida aparentemente normal mientras cometía crímenes tan horrendos? Para entender esto, es necesario mirar más de cerca su vida no criminal. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Creció en una familia de clase trabajadora y fue descrito por sus vecinos y colegas como una persona normal y hasta amable. Se casó con Paula Dietz en 1971 y juntos tuvieron 2 hijos, Brian y Kerry. Durante años,
Rader mantuvo la fachada de un padre de familia ejemplar y un ciudadano respetable. Trabajaba como técnico en una empresa de alarmas de seguridad y estaba involucrado en su comunidad, incluso ocupando cargos en la iglesia. Rader también era conocido por su participación activa en la Iglesia de Cristo en el sur de Wichita, donde se desempeñaba como miembro del consejo y participaba en actividades comunitarias. Su vida familiar y su trabajo eran completamente normales y no daban indicios de la oscuridad que ocultaba. La doble vida de Rader era un testimonio de su habilidad para manipular y mantener sus dos identidades separadas. Mientras en su vida cotidiana parecía ser un hombre de familia ejemplar y un ciudadano modelo, en su vida secreta estaba cometiendo actos indescriptibles de violencia y terror. La razón detrás de esta doble vida parece estar vinculada a su necesidad de control y poder. Rader encontró en sus crímenes una forma de satisfacción y realización que no podía obtener en su vida cotidiana. Su vida normal le permitió mantener una apariencia de respetabilidad y evitar la sospecha, mientras que sus asesinatos le proporcionaban una forma de controlar y dominar a otros, algo que no podía lograr de manera convencional. La historia de Dennis Rader es una de las más perturbadoras porque muestra cómo un hombre puede esconder una vida de horror bajo una fachada de normalidad. Su capacidad para mantener esta doble vida durante tantos años es un recordatorio escalofriante de cuán complejas y ocultas pueden ser las motivaciones de los criminales. El caso de BTK es un recordatorio aterrador de cómo un asesino en serie puede esconderse a plena vista y cómo, a veces, la justicia solo necesita un pequeño error para atrapar a quienes creen que son intocables. La historia de Dennis Rader es la de un hombre cuya necesidad de control y poder lo llevó a una espiral de asesinatos y manipulación que finalmente lo consumió.